Señor Jesús. La primera lectura del apóstol Santiago nos sigue recordando el tema del sufrimiento y el tema del mal con el cual muchas veces nos encontramos. El sufrimiento y el mal en el mundo a veces no tienen una explicación. Hay mucha gente que cuando se encuentra con la muerte muy clara de un inocente o tal vez de un niño, dice, ¿dónde estaba Dios en este momento? O qué sé yo, una persona que es muy religiosa y que de golpe le toca sufrir un montón de tiempo, muchas veces los familiares se preguntan, ¿por qué? Porque nosotros hemos sacado de nuestra vida la posibilidad del sufrimiento. Cuando la religión se va acercando a la superstición, muchas veces creemos que lo auténticamente religioso es aquello de buscar milagros, de zafar, de que no nos pase nada, de que siempre vamos a estar bien, y estamos en un mundo de redimidos, y por tanto siempre tendremos que luchar contra el mal y contra el dolor, el sufrimiento, y en definitiva contra el pecado. La carta de Santiago es muy linda porque nos recuerda que Dios no tienta a nadie, Dios nos acompaña y muchas veces nos da lo que necesitamos para la tentación, para superarla, pero nosotros a veces nos hacemos determinados razonamientos para justificarnos en la senda o en la elección que hicimos. Por eso dice el autor de la carta de Santiago que no le podemos atribuir las tentaciones a Dios, sino a la concupiscencia, a nuestros deseos. Hay un ejemplo una vez cuando leía sobre la exégesis de este texto, un ejemplo de una persona que sí o sí tenía que adelgazar. Entonces al principio había tenido una resolución fuerte y hasta cambió el recorrido para ir al trabajo, porque cuando iba al trabajo pasaba por una panadería que tenía las facturas preferidas. Y de golpe ya se aburrió de eso, no siguió esforzándose y por el nuevo camino detecta otra panadería y de lejos ve, un día que pasa, que había un postre que a él le gustaba mucho. Entonces al otro día lo ve, hasta que se dice, si encuentro un estacionamiento frente a la panadería, quiere decir que Dios quiere que coma eso. Estos razonamientos, esto es un poco a la manera cómica, pero después de escuchar 20 y pico de años, confesiones y reflexiones espirituales, no está lejos de la realidad. Nosotros a veces manipulamos las cosas, a veces también con un pretendido sentido religioso. Esto lo trasladamos así como lo tenemos meditando al Evangelio. Dice Jesús, a propósito de que los discípulos no traían pan, él les seguía explicando y los otros que no habían traído pan. Entonces, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. La levadura, como decíamos hace poquito en domingo, es lo más pequeño en la masa, pero si quiero hacer pan es necesario para que fermente. Y la levadura puede ser buena, puede ser mala. Si eso que está en el medio de la masa, en el medio de nuestra sociedad, en el medio de nuestra comunidad, en el medio de nuestra familia, son sentimientos buenos, esa pequeña levadura puede ir repartiéndose. Ahora, si lo que está en nuestras comunidades es rencores, avaricias, justicia, pero no justicia de querer el bien y lo que le toca a cada uno, sino de querer casi como venganza, como una justicia vindicativa en sentido pleno, todas esas pequeñas levaduras van lastimando a la masa y van produciendo en la comunidad reacciones en cadena. Si yo, por ejemplo, percibo algo en mi familia, que algún integrante de mi familia me mintió porque encontré una cosa a medias, y nosotros cuando encontramos algo, cuando percibimos algo, tratamos de completar lo que falta. Y si no está la verdad, y bueno, inventamos una cosa plausible, y esto, claro, falta este eslabón, pero si pasó esto y ya tengo. Entonces, ¿cómo me voy a conducir yo con ese miembro de la familia? Con la cautela que yo mismo produje al haber encontrado una cosa que no era absolutamente clara, pero en vez de ir a la fuente y preguntarle, me empecé a darle vuelta, a buscar, a preguntar a uno, a decirle al otro, y entre todos completamos lo que faltaba y ya nos damos la idea de que eso fue así. ¿Saben las veces que nos equivocamos en eso? La cantidad de veces.
Y eso es una pequeña levadura que envenena toda esa relación, porque no es que yo voy a estar mal o a la defensiva con esa persona, en definitiva yo voy a estar mal y a la defensiva con toda la comunidad. Por eso es importante lo que el Señor nos dice: cuídense de la levadura, de los fariseos, de la hipocresía, de que haya solamente el exterior perfectito, pero el interior consentimos cualquier cosa. La levadura de Herodes era un rey sin poder, evidentemente que no era un problema social, sino que era un problema de que como un rey que no tenía realmente funciones de realeza, ¿qué hacía? Se dedicaba a banquetear, al lujo, a la sensualidad, a los gustos, a los placeres. Cuidarse de esas levaduras. Vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía esa gracia y le pedimos al Señor también por las vocaciones en su iglesia y le pedimos también al Señor ya desde esta semana ir preparándonos bien para que el tiempo de la Cuaresma sea para todos nosotros una especie de ejercicio espiritual para seguir avanzando en el camino de la fe. Y por supuesto, como corresponde y como siempre hacemos en cada misa, pedimos por todas nuestras necesidades y por todas nuestras intenciones.